de unos jefes, porque usted va a aprender a interactuar. Y usted aprendió a interactuar, usted aprendió a vivir, usted aprendió a caminar, usted aprendió a aceptar una guianza. Y a veces es muy difícil pasar a ser practicantes, y creo que es uno de los retos que nosotros podamos realmente pasar de la teoría a la práctica. Nosotros podemos utilizar cualquier tipo de metodología, cualquier ciencia, cualquier concepto de rehabilitación. Podemos, mejor dicho, bajar el Dios en vivo y en directo y tenernos aquí sentados juiciosos, pero el mejor libro, los mejores profesionales, podemos estructurar todo, cada una de las filosofías, de las ciencias, lo que usted quiera. Pero si realmente nosotros no practicamos eso que aprendemos, o sea, el proceso de rehabilitación es nulo. Y este es un reto muy difícil. Y decíamos que yo no creo que Dios nos vaya a meter en su tiempo, yo no creo que Dios nos vaya a dar unos frutos para que nosotros establezcamos un aprendizaje totalmente diferente. Y voy a colocar un ejemplo muy reciente, y ojalá ahí estén muy atentos en Villasamar. Ayer en la mañana, después del devocional, yo creo que estuvimos reunidos un largo periodo de tiempo haciendo unas observaciones. Entre esas innumerables observaciones, que son nada más que reforzar, que repetir algo que ya hace rato se ha planteado, pero nos toca nuevamente estar pendientes, que usted sea practicante de lo aprendido, lo bueno, el ejemplo, la palabra de Dios, la sabiduría de Dios, lo que usted quiera incorporar, los procesos de farmacodependencia, los consejos, las recomendaciones, las habilidades para la vida que habla la Organización Mundial de la Salud, los defectos de carácter. Y en ese ejercicio, pues hablamos algo en la mañana, lo hablamos, lo planteamos, ¿estamos claros? Sí, todos estamos claros, sí, señor, acepto, sí, de acuerdo, todo muy bien, sí, algo más, no, todo muy bien. Entonces, perdemos 2 horas, 3 horas, 4 horas en ese ejercicio. ¿Y por qué digo que, pues, digámoslo así, puede ser pérdida? Porque, oh sorpresa, dentro de esas recomendaciones, no todas, pero algunas recomendaciones, llego en la noche. ¿Y qué creen ustedes que observo? ¿Qué dicen? Se le olvidó todo lo hablado. Al contrario. Bueno, sí. ¿Y qué más? ¿Quién más? Que no han hecho nada de lo que habló. Entonces, obviamente, seguimos confiando en Dios, seguimos dejando que Dios tenga el control de todo, pero la situación es contraria. Entonces, ahí vamos a leer, y yo he venido reflexionando, he venido hablando desde la semana pasada, y me he encontrado con ese contexto. Algunos directores, psicólogos, equipo clínico, y me he hecho ese interrogante. Mire lo que dice Hechos 1:1. Si lo leen, por favor. Amén, apóstol. Hechos 1, la promesa del Espíritu Santo. En el primer tratado, oh Teófilo,
hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ya, gracias. Vamos a dejarlo allí antes de avanzar. Entonces, pues, muy tremendo porque es la promesa del Espíritu de Dios. O sea, Dios realmente, o el Espíritu de Dios, ¿con qué está comprometido realmente? ¿Cuál es la promesa que nos va a hacer? ¿Cuál es la promesa que nos hizo? ¿Qué promesa tenemos? Y es muy clara. Dice, oh Teófilo, en el primer tratado, Teófilo y Lucas, dice, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces, esas son las afectaciones que ha dejado la droga, esas son las afectaciones que ha dejado un estilo de vida que nos volvimos inconstantes, nos volvimos poco practicantes de unos conceptos, de unos conocimientos. Yo conozco y estoy también rodeado de personas que saben más de farmacodependencia que uno. O sea, maestros, pero están en la olla. Vuelven a lo mismo. Esta semana, llamándome hasta de fuera del país, preguntándome que si sé de la recaída de tal, de fulano, de tal terapeuta, que si sé de la recaída de tal director, imagínense, desde fuera del país. Y uno de los retos y uno de lo que nos prometió el Espíritu de Dios y para lo cual fortalecemos y nutrimos nuestro espíritu con la palabra de Dios, es para que nosotros pongamos en práctica eso. Porque de nada serviría que usted haga un proceso largo, un proceso con esfuerzo, con acompañamiento familiar, donde su familia ha estado allí también, donde el proceso ha estado también integrado por ellos, donde se han integrado muchos componentes y de nada serviría que usted haga todo eso o hagamos todo eso si no vamos a llevarlo al terreno de la práctica. Usted se está entrenando al día a día para ir creando unos hábitos, para ir escuchando ciertos conceptos que posteriormente usted los debe practicar. La diferencia que usted puede marcar en comparación de muchas personas, de miles de personas que intentan rehabilitarse, que intentan darle un giro a su vida, es que cuando tienen que salir a aplicar, les toca aplicar un concepto, así sea para decir no, así sea para decir no, no lo hacen. Y entonces yo veo que el Espíritu de Dios, una de sus capacidades o algo que nos viene a aportar a nosotros, por eso no descuide su espiritualidad. Usted se levanta con aras de ponerse bonito, de vestirse, de peinarse, en este caso las chicas, y uno trata de tener preocupación, ¿no? Yo también, cómo me pongo, y uno hace parte del autocuidado, de una autoestima, de muchas cosas que hemos logrado tener, de verte bien, de sentirte bien. Y para muchos es chévere porque ya no se ven destruyéndose, unos ya no se ven carelocos, barbados.
peludos. Y ya hay un autocuidado, pero el autocuidado empieza desde el espíritu, pasa por el alma y termina en el cuerpo. En ese orden de ideas y en ese ejercicio, yo prefiero tomar la referencia del maestro. ¿Cómo enseñaba el maestro? Desde el ejemplo. ¿Quién dijo algo más? Con parábolas, ¿Quién dijo algo más? ya por reprensión, padre. ¿Cómo? Con hechos, Ahí está, vale, ahí está. Volvamos a leer Hechos 1:1. Dice, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. O sea que el maestro realmente enseñaba haciendo. Las enseñanzas del maestro era hacer. O sea que el maestro fue practicante de todo lo que él vio y oyó del Padre. Y yo me quedo aterrado porque, pues, obviamente, nosotros en especial, en el caso mío, y que estamos aquí en un pueblo y retumba malas noticias, usted sabe, por eso alguien dice, pueblo pequeño, infierno grande, dice alguien. Voy a buscarle quién se inventó esa frase. Y retumba, y a mí me llegan todos, voy por la calle y tal situación. Pasa uno por la calle y veo a unos muchachos por ahí en unos comportamientos. Yo digo, ¿será que eso es lo que les han enseñado? ¿O será que ellos tienen dificultad? Esta semana iba yo aquí, fuimos a comprar algo y como 7 pelados sin camisa por ahí por el pueblo. Yo dije, Dios mío, me van a atracar. Cuando todos saludándome, ¿qué hubo, pues? ¿Qué hubo, muchachos? No son de mi reír, pero yo digo, esas lámparas de Aladino por ahí. Usted tuvo dificultad para practicar lo que le enseñaron sus papás. De pronto sus papás le dieron buen ejemplo y ese es uno de los reclamos de muchos padres. Don Matías, pero es que nosotros le hemos enseñado a nuestros hijos. Don Matías, nosotros le hemos dicho eso. Y allí no hay discusión, no voy a poner en tela de juicio. Pero algo le enseñó su papá, sus padres, mucho, poco, en su casa. Uno ve que hay papás que se han esmerado porque sus hijos tengan un muy buen aprendizaje. Pero también he visto que a muchos se les ha dificultado y la droga afectó nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente, nuestras emociones para poner en práctica lo aprendido. Y por eso el día de ayer yo llego anoche y tal situación y toca nuevamente retomemos lo que hablamos, eso fue lo que hablamos. Las ollas, los trastes, el aseo. Se descuida el encargado y viene otro y le dañan todo lo que la persona ha estado trabajando en el día. Se alteran los ánimos. ¿Por qué? Por eso. Uno en la vida no tiene que coger lucha. Pero es muy importante que nosotros podamos llegar al terreno de la práctica. Jesús enseñaba haciendo. Alguien dijo ahora, con el ejemplo, claro.
Él se puso el overol. Él se puso las botas. Y él estaba con ellos mañana, tarde y noche practicando. ¿Por qué lo seguían? ¿Por qué él fue creando, qué sé yo, como unos movimientos? Porque él empezó a crear un movimiento y las personas empezaron a imitar esas enseñanzas. O sea, que el que imita esas enseñanzas, el que simpatiza con esas enseñanzas, pues va a encontrar los beneficios de esa enseñanza. Y yo creo que el maestro en sus enseñanzas dejó mucha medicina, al punto que científicos, psiquiatras intentan estudiar la sabiduría de Dios. Intentan estudiar. Y se lo digo porque lo sé, la sabiduría de él. Cómo lograba, cómo funcionaba su mente. Augusto Curi es uno de los hombres que más me gusta leer. De hecho, por ahí inicié un libro y poco se encuentra, ¿yo? Escaso. Se llama El Código de la Inteligencia. Y yo digo, ¿cómo estos hombres se van a reunir y van a intentar entender por qué él actuaba así, por qué él hacía así, por qué él amaba, por qué él perdonaba, por qué él obedecía, por qué lo seguían? Y el único secreto es este, porque aquí empieza la historia de los discípulos. Aquí ellos abren restaurante. Ellos aquí ya abren el restaurante. Ellos estuvieron 3 años y medio y ya les tocaba a ellos poner en práctica. Ya no estaba él, ya no tenían ciertas condiciones y aquí era el momento de la prueba. Aquí era el momento de la verdad. A usted todavía no le ha llegado ese momento. Pero yo también estaba en la fundación y yo decía, ¿qué será de mí cuando yo esté allá afuera? ¿Qué me va a esperar a mí? Dejamos abierto el grupo de la Escuela de Sabios para que propongan temas nuevos y noté como en dos, quizá uno o dos, en los pocos que noté, es la preocupación cuando estemos afuera, es la preocupación cuando usted esté solo, cuando usted no tenga la fundación al lado. ¿Qué va a poner por obra? ¿Qué va a poner por práctica? ¿Qué va a ejecutar usted? ¿Qué va a hacer usted? Y lo veíamos en la Escuela de Sabios, hablando de lo urgente y de lo importante. Y usted elimina, usted delega, usted planifica, pero usted termina, lo más urgente y lo más importante es hacer. Y yo no sé, pero todos hemos caído en ese error, que hablamos mucho y hacemos poco. Y hay personas que hablan demasiado de la recuperación, hablan demasiado de la rehabilitación, se tiran unas cátedras, pero no las practican, pero no practican. Si a veces se dificulta practicarlo aquí,
¿Usted cree que hay garantías para practicarlo afuera, donde uno tiene menos ojos encima? No, señor. Pues, ese ha sido uno de mis interrogantes siempre. Hay una parte, por ahí Felipe sí la mira, dice, no seamos oidores olvidadizos. Y aquí empieza el restaurante de los discípulos. Los hombres que alimentaron a más de 5,000. Y el Señor les demostró, les dijo, ustedes pueden alimentar a muchos. Pero aquí en Hechos ya no estaba el maestro. En Hechos ya no estaba la fundación. Aquí, este era el libro que ellos iban a iniciar. Y les dijo, si yo pude, ustedes pueden. Si yo cambié, ustedes también lo van a poder hacer. Si yo pude enfrentar esto y esto y esto, si yo pude decir no. ¿Usted sabe por qué a nosotros en la fundación nos toca que aplicar correctivos? ¿Por qué nos toca que, ojalá los mismos muchachos me ayuden allí? ¿Por qué en la fundación nos toca que aplicar, nosotros le llamamos ayudas terapéuticas o disciplinas? Que ese es el terror. Ese es el terror de muchas personas. ¿Por qué? Porque no hacemos caso. Porque no ponemos en el terreno lo aprendido. Don Jairo, venga, don Jairo, por ahí veo a Jairito. Jairito le dicen los hijos. Jairito, acérqueme a Jairito. ¿Hasta malo en la garganta? No. Jairito, un señor. Un señor. Jairito, Días, la otra vez que usted salió de la fundación, ¿qué prometió? que no iba a beber. Y Sí, puso me faltó carácter y falta de consistencia, apóstol, en o lo sea, aprendido. usted se fue a los 6 meses, ¿no? Usted me dijo 6 meses y no más. Sí, correcto. Y no pudo poner en práctica lo aprendido. Por eso hay Sí, personas que dicen eso no sirve para nada. Ahora, Jairito, la dígame. pregunta por la cual lo paré, sino que pues había que hacer una cuña publicitaria aquí. Sí, señor. ¿Por qué en la fundación se aplican ayudas terapéuticas o disciplinas? Porque no se practica las cosas y uno no es constante en lo que está aprendiendo. Este es un señor, usted es un caballero. Y descuida uno las cosas que aprende. Descuido. Es usted todo un profesional, por eso esta vez creo que sí va a poner en práctica eso, ¿no? Claro, sí, señor. Ahí lo Con vi. la ayuda de todos los líderes y de usted, apóstol, porque usted sabe cómo soy yo y caí. Y uno cae, en cualquier momento cae, porque uno se da mucha confianza. Ahí lo veo bien, Jairito. Mi respeto para usted. Entonces, mire, A usted, bendiga, apóstol. entonces Jairo ya le ha pasado y es una persona brillante. O sea, Jairo es un personaje muy importante, sabe, profesional, tiene conocimiento, ha tenido universidad, ha tenido trabajo, lo que usted no se imagina. Familia, ni se diga la familia que ha tenido, el apoyo y demás. Pero mire, él ya identifica. Y entonces, las ayudas terapéuticas que establece toda fundación. Y yo lo digo de esta manera, nuestro cerebro tiene que entender que toda acción tiene una consecuencia. Toda acción tiene una consecuencia. ¿Qué queremos? Que esas acciones lo hagan entender que usted tiene que entrar en el terreno de la práctica. Miren, 1, 2, 3 cosas. Se lo aprendí a una persona hace 20 y pico de años.
Con 3 cosas que usted practique, su vida se transforma. Su vida se transforma. Pero hablamos de todas ellas y no la practicamos. Si usted se vuelve practicante periódicamente, usted estableció un cambio. Usted moldeó su vida, estructuró su vida. Yo le decía ayer a una persona, y alguien decía ahora el ejemplo, y es válido. Yo establezco unos roles día por día para que vamos practicando, porque antes de llegar a la práctica hay que entrenarse, hay que irse entrenando. Si usted no entrena, no llega a la meta. Y todo requiere de un entrenamiento. Su cuerpo, su organismo, su mente, sus pensamientos, sus emociones, su espíritu se está entrenando. Y entonces yo le decía ayer a una persona que no puede estar alguien establecido como jefe de casa, encargado del grupo, así sea por un día, para que se entrene. Y vamos mirando cómo va su responsabilidad, que hay que fortalecerle, que hay que guiarlo, que hay que corregirle, que hay que instruirlo y decirle así, 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 porque así aprendemos en la práctica. A veces la teoría, pero en el terreno es mejor para muchos. Y hay unos porcentajes dentro del aprendizaje, yendo, haciendo. Hay unos porcentajes que luego los podríamos revisar. Pero yo le decía ayer a los muchachos, le decía, ¿cómo es posible que usted se sirve un vaso de colada y se esconde detrás del muro a tomárselo? Y está llamando al orden. Y está aparentemente ese día con la responsabilidad. Las estaciones de policía, no importa el rango, el tiempo, y siempre hay un comandante de guardia. En cualquier estación hay comandante de guardia, y no necesariamente el general, que él está ese día recesionando situaciones, que ese día él está pendiente, quién entra, quién sale, que todo funcione bien, conforme sean las políticas o de los mayores o los generales o de los coroneles, qué sé yo. Y yo entendí que a los 3 meses yo era líder en una fundación y que yo pasaba situaciones cuando los muchachos salían sin camisa, cuando salían mal presentados, cuando no les gustaba bañarse. Y yo pasaba esas situaciones. Y entonces yo veía, fulano, disciplina, ¿por qué? Estaba sin camisa en las áreas que no se puede. Y entonces una vez me llamaron de Afán de Carrerón, que vean que lo necesitan, que muevan. Y yo estaba ahí como, y cuando ya iba a salir sin camisa, en la puerta me acordé que yo ya le había hecho poner disciplinas, correctivos, planas, oficios. A ciertos personajes por salir sin camisa. Y desde la puerta entendí, pensé, procesé esa información y me devolví.
Y dije, si yo salgo sin camisa, pues yo lo interpretaba así. Se me va a venir el mundo encima porque todos están esperando que yo salga sin camisa para venírseme encima. Y yo entendí que si yo corregía a otros por estar sin la camisa, sin la ropa adecuada, sin prestar, sin regalar lo permitido. Aquí tenemos reglas que usted no puede prestar, regalar, empeñar sin autorización. Y uno va al terreno y ¿qué pasa? Hacemos lo contrario. Hacemos lo contrario, apóstol. Y entonces cuando a mí me pasa eso, yo dije, aquí ya soy practicante de algo. De pronto, por el temor a las represalias, de pronto porque me dijeran, de pronto porque otros me cuestionaran, pero en el fondo, practiqué algo. Y me encuentro en la vida más adelante. La vida me sigue dando enseñanzas dentro de la fundación. Fuera de la fundación seguimos aprendiendo. Me encuentro con personas y yo al día de hoy, practico ciertas cosas. Yo ya no duermo sin camisa, así haga calor. Me acostumbré a estar vestido, a estar bien. Alguien me enseñó algún día que es bueno que uno utilice pijama, que no se acueste con la misma ropa. La vida me cruza con una esposa que pues, es del mismo pensamiento y me refuerza ese pensamiento. O sea que si yo quiero flaquear, tengo personas que me están ayudando a practicar. O sea que aquí nosotros nos estamos ayudando a practicar. Nos estamos ayudando a poner por obra normas. Yo ayer conversaba con un abogado y estoy aprendiendo algunas cosas. Hablaba también con una psicóloga forense porque a mí me gusta. Ahora hay unos comportamientos y hay unas conductas sociópatas. Ahora es muy difícil descifrar a las personas, sus comportamientos, sus conductas. Ahora usted ve ángeles y por dentro usted ve mentes macabras. Y unos pensamientos muy difíciles. Y se necesitan algunas estructuras para llegar allá. Y llegábamos todo, y siempre llegamos y hacemos ese análisis. ¿Cuánto cuesta? ¿Y por qué es tan difícil poner en práctica unos conceptos que son para el beneficio de uno? Yo veía como interno que uno me paraba de la silla y a tratar mal al director, al líder. Ese man está loco, ese man que cree que yo le voy a hacer caso, que haga esto, ¿qué le pasa? Y se iba uno y se paraba de ahí. Muchas veces envenenado, engañado, a hacer lo contrario. Y le decía, y me reúno con esas personas y me dice, no, la norma dice esto y esto y esto y esto, y hay que hacerlo así. Ah, claro, doctor. Claro, doctora, chévere. Así debe ser, como está establecido. Yo no lo puedo acomodar a mi antojo, o porque a mí me guste, o porque yo crea. Y uno se basa a la norma y a la regla. Y en todo aplica. Yo llego al consejo y ahora yo tengo que hacer respetar un control interno, un reglamento interno. Son 400 páginas. ¿Qué hay que hacer? Estar pendiente de que allá en el consejo se cumpla ese reglamento.
ese reglamento hace el que todos nos debemos ceñir. Hasta la persona que sirve los tintos está regida por eso. Si yo logro aplicar, mire, es que aquí es así, así, aquí no se puede aplaudir, un ejemplo. Yo soy aplausos para todo. Dios los bendiga y el aplauso. Y oh sorpresa, allá hay un reglamento que dice que es prohibido aplaudir. Ay, pero qué de malo tiene eso. Es el reglamento. Me tengo que ceñir a él. O sea que allá tengo que poner en práctica otros conceptos. Para todo hay normas, hay reglas, hay enseñanzas para la vida. Las enseñanzas aquí están más enmarcadas a las adicciones. Pero la vida le va a seguir enseñando a usted. Y le va a confrontar a usted si usted es alumno, si usted es discípulo, si usted es alimento para otros. Y el proceso de ellos fue de 3 años y medio. Y aquí en Hechos, por eso se llama Hechos. Con Hechos, ellos iban a demostrar lo que aprendieron esos 3 años y medio con el maestro. Con Hechos, usted va a demostrar que le sirvió la estadía en la fundación, que no va a ser una fundación más. Y a mí me confronta durísimo esto. Yo digo, hablar es bonito. Hay buenos profesionales, pero no son practicantes. De nada sirve que usted abra la Biblia, que le diga a uno a su mamá, tráigale Biblia, si usted no va a poner en práctica eso. Si se va para la cocina, se va para el módulo, se va para el fregadero, se va para el salón, puede tomar nota muy bonito, puede hacer unas cartas hermosas, puede hacer dibujos. Si no lo va a practicar. Y las situaciones en la fundación, los correctivos en la fundación, y yo le digo a los muchachos, tenemos que hacer lo que nos toca es que hacer para lograr hacer entender que usted tiene que llegar con hechos a demostrar. Por eso hay muchas fundaciones que no les gusta integrar lo de Dios. Son muy terapéuticos. Las comunidades terapéuticas hasta hace años habían sacado a Dios de la ecuación. A Dios lo han sacado de los colegios, a Dios lo han sacado de las universidades, vayan bien esas universidades, a Dios lo han sacado de todo, de la política, de muchos lugares lo han sacado a él. Porque es que la diferencia con Dios es que hablar de los libros es fácil. Pero hablar de lo que vivimos, para hablar de lo que vivimos, necesitamos el Espíritu. Por eso es una promesa del Espíritu. Y si usted lee este libro tan interesante, que es un libro muy interesante, el de los Hechos, usted logra ver el impacto a todo nivel que ocasionaron estos hombres después de haber salido de la fundación del maestro. Porque para mí Jesús anduvo o tuvo una fundación que no dejó el nombre, que ahora otros le llaman cristianos, seguidores. Yo prefiero no entrar en eso para que usted no sienta que uno le impone. Yo simplemente le doy herramientas para que usted descubra, para que usted fortalezca, para que usted afirme algunos conocimientos y algún aprendizaje para su cambio como persona. Yo le puedo decir, todo se lo debo a la fundación y se lo debo, pues ustedes ya saben, a un hombre que ha estado viniéndome a visitar, viene y pasea, al apóstol Freddy, está enfermo, pero no me interesa eso. Me interesa que por poner en práctica lo que él me enseñó, eso me sirvió.
y que lo que él me decía era real porque él me decía, con esto su vida cambia. Hágalo así, pero hágalo así. No lo haga diferente, no lo altere, no lo cambie, no lo modifique, no lo razone, no lo cuestione, no le ponga lógica, crea. Y a mí me gusta hablar desde la vida. Y yo le digo a los muchachos, y he sido de los más críticos. Y por eso para muchos soy lo peor, pero yo le digo, aquí no jugamos a la rehabilitación, aquí no hablamos de rehabilitación, aquí intentamos demostrar la rehabilitación. Pero yo no puedo hablar de algo grande cuando no he hecho algo pequeño. Cuando yo al día a día no le sumo a esa práctica, a ese entrenamiento, cuando yo al día a día, así me equivoque, el día siguiente es una nueva oportunidad de mejorarlo, de hacerlo mejor, de corregirlo, de formarlo. Pero ese es el tema a veces aquí. Y eso es lo que intentamos estructurar en su ser. Practíquelo. Porque desde niños no éramos practicantes. A mí mi papá me llegó a pegar por ser mentiroso. Mi mamá me regañaba cuando estuve en una correccional, cuando estuve en la cárcel. Y entonces una vez me dijo mi papá, pero ¿usted por qué hizo eso? Yo le dije, pa, usted me dijo una vez que papaya puesta, papaya partida. Y me dieron papaya. Y regañándome. Yo detenido ahí. Y mi mamá me dijo, ¿usted por qué dice eso? Y yo le dije, ma, ¿se acuerda cuando usted iba en los gota a gota a la casa a cobrar? Y que usted me decía, dígale al gota a gota que usted no está, y yo salía a la puerta y le decía al gota a gota, mi mamá no estaba, y yo sabía que usted estaba adentro, mamá, dejado usted me regaña. Si eso yo lo aprendí de usted, ma. ¿Por qué te cogiste los lapiceros en el colegio? Ay, mamá, pues yo le decía, mamá, si usted me dice que si se me pierde un lapicero más, que usted me pega, entonces más yo no me voy a dejar pegar. Entonces yo me robaba los lapiceros y me los metía en la media, porque si yo llegaba y volvía y le pedía un lapicero, un lápiz, a usted me iba a dar garrote. Y por instinto, pues yo no podía, yo tenía que hacer algo, y mis mecanismos de defensa, pues, porque me vi un día sacándome un poco de lapiceros de la media, yo me los robaba y me los metía en la media. Esto es para reflexionar. Somos repetidores. La conducta es un modelaje, o sea, la conducta usted no la creó así por así, sino que aquí no andamos mucho en eso. Pues su personalidad no salió así como producto del azar, su forma de ser no salió así como producto del azar. Eso lo vino usted construyendo con cosas que aprendió en su casa, con cosas que usted aprendió de sus referentes, con lo que usted aprendió desde luego en la sociedad, en la calle. En psicología se llama en el ambiente. Se puede decir con lo que usted heredó de sus padres. Y usted lo único que hace es repetir eso. Solamente que repitamos lo bueno. A amar, a perdonar, a ser dadivosos, a hacer buenas obras. A hacer buenas acciones, a ser solidarios, buenos compañeros, a trabajar en equipo. Pero lo que no puede usted estar repitiendo, pues aquí intentamos ayudarlo para que usted lo corrija. Y lo intentamos volver practicante al día a día, al día a día, al día a día. Y miren los discípulos, si usted ve desde el libro de los Hechos, en el capítulo 2, Pedro, en el primer discurso 2.000 personas, en el segundo discurso 5.000 personas. Esos hombres revolucionaron todo, el deporte, las universidades, la educación de esa época, la política de esa época. Todo, la religión, las sinagogas, el clero, todo lo revolucionaron, todo lo impactaron.
empezaron a tener un impacto positivo en su momento. Si usted es practicante, usted empieza a impactar positivamente. No solamente por el beneficio, no solamente porque le va a ir bien, no solamente porque su vida va a ser diferente. No solamente por eso. Usted se vuelve un agente de transformación y de cambio. Aquí lo queremos mucho y queremos que usted encuentre ese amor propio. Ese amor que solamente lo va a tener usted y lo va a defender usted. Pero nos toca que enseñarle a que usted practique. Entonces ya ven a Matías y Matías es lo peor. Hablo por la noche, me voy, llego por la mañana hablo, me voy, los dejo claros, llego por la noche y todo lo contrario. Entonces Matías dice, ya saben que la próxima esto y esto y esto. Correctivos, ya hablando de correctivos. Entonces, ¿quién es el malo? ¿Quién es el malo? Porque con plastilina uno trata de ser muy pedagógico y hable y repita y socialice y con todos. Entonces ya me ven en esa posición y entonces uno ya está en otra posición. Y lo único que uno quiere es que usted con hechos y hechos, como les digo, ese libro que me empecé a leer de tender la cama. Así sean todos esos hechos, de poner las cosas donde van, de ser organizado, de hablar bien, hablar diferente, pensar diferente, porque para todo eso aquí hay terapia. Para todo eso hay terapia aquí. Y yo quisiera abrirle más la puerta a usted, soltarle más la piola a usted, porque en eso consiste. Yo lo trato de meter a usted en el marco de la vida, que usted mismo enfrente sus retos, sus desafíos. Y lo único que uno hace es observarlo para poderlo guiar. Para decirle vas bien cuando va bien y para decirle ojo, cuidado, pendiente con esto y esto, no se le olvide. Ya, esa es la vida, porque usted tiene que caminar y tiene que volar solo. Pero el reto es demostrarlo con hechos. Demostrarlo con hechos. Propóngase demostrarlo con hechos. Yo por eso, a través de una lección muy dura en la fundación, aprendí a demostrar con hechos. Yo llevaba como 5 meses en la fundación, ya era líder, ya movía la casa, ya mejor dicho. Y entonces un día yo sabía cuando el director, y eso es otra cosa que lastima mucho al interno, ¿no? Al alumno, al paciente. Yo sabía las fechas que el director iba a cobrarle a mi papá. Y yo me hacía daño, me decía, ay, esa plantica, ¿por qué no me la dan a mí? ¿Y por qué hacen ese gasto? Y yo dije, ¿por qué a uno no le mandan ni la liga? Y ese director va, y ese bolsillo se le veía así. Yo cuando veía al director entrar, yo le viraba el bolsillo y viene de mi casa. Y me enfermaba. Me hacía daño. Así decimos, ¿no? Son términos acá, me hacía daño. Y por ahí a los 5 meses, y esos días estaba un poquito como la convivencia dura en la fundación. Ahorita hay más educación, ahora usted tiene el manual de Carreño, tiene el código de policía. En esa época eran 60 locos, sin nada de modales. Ahora que hay muchos de buena familia, han tenido su hogar. Y yo estaba pasando las verdes y las maduras en esos días en la fundación, pero estaba ahí sirviendo. Y entonces llego y le digo al director, vea mi director, ¿y qué me mandó a decir mi papá? Que lo afinen, que le den leña, que le den más tratamiento. Y yo, Dios mío, yo ya soy líder, yo pensé que me iba a mandar un abrazo, unos corazoncitos, un billetico, y me mandas a que me den más garrote, pues garrote en el buen sentido. En el buen sentido. Y eso me... Ay, digo, pero no ha visto que ya soy líder.
Y en vez de decirme otra cosa, me manda como a hundir. Pero todo eso es manejo de emociones, a todo eso hay que darle trascendencia. Usted tiene que ser preparado para todo eso. Para todo eso usted tiene que fortalecer su carácter. Para que le digan de todo, usted tiene que volverse a prueba de todo. En un trabajo usted lo van a pisotear, lo van a humillar. Y si no quiere, váyase, hermano, lárguese. Ay, me habló duro. Ay, ¿por qué me dice eso? Y eso me desinfló tanto que me dolió. Me dejó como 3 días bajoneado. Y pasando yo las verdes y las maduras. Y yo guerreando con el grupo allá. Y yo buscando que esos muchachos me hicieran caso, me copiaran. Y yo desde las 3 de la mañana, 4, yo ahí todo moviendo la casa. La fundación, el grupo. Y pues uno un pelado y uno había unos leones muy bravos. Unos leones y unas hienas muy bravas. Y yo me desinflé tanto, pero como a los 3 días empecé a hablar con alguien. Y llegué a la conclusión, hice esa promesa y hasta el día de hoy la cumplo. Nunca más voy a decir que he cambiado. Nunca más voy a decir yo soy diferente. Y desde esa enseñanza y ese desinflar, digámoslo así, esa frustración, ese dolor, que mi papá no lo hizo por mal tampoco, sino porque me estaba enseñando y quería que yo fuera practicante y quería que yo saliera a demostrar. Ese día yo hice una promesa. No voy a decir yo he cambiado, voy a demostrarlo. Porque dentro de lo que me manda a decir, yo siendo líder en la fundación, ya me había ganado un espacio, estaba en la rosca de la fundación, estaba en la rosca de los que toman doble tinto. Y me manda a decir, y que él no cree en usted, y que él no cree en usted, que no cree en mí. Le digo la verdad, casi salto cerco. Me dolió ella que no cree, yo siendo líder, yo aquí moviendo, yo aquí asoleándome, yo en la huerta, yo en esto, en lo otro, y que no cree en mí. Entonces, ¿yo para qué estoy haciendo esto? Casi me movió, salto cerco. Pero después de unos días, después de fortalecerme en Dios, después de tener un grupo de apoyo y quizá unas cuantas personas a mi alrededor, porque todos no piensan positivamente, todos no le dan trascendencia a eso, todos se pegan como la pared blanca del puntico negro y no en la pared blanca. Entonces yo empecé a encontrar lo positivo de eso y estructuré un pensamiento que hasta el día de hoy lo aplico. Hasta con los Judas que me toca sentarme le digo, conózcame. Aparentemente usted puede ver a una persona así, lo peor, pero conózcame. Y yo propuse no volver a decir he cambiado. Propuse demostrarlo. Y desde ahí empecé a demostrar más. Salió más fortaleza, salieron más capacidades, salieron cosas nuevas. Y las que iba aprendiendo las iba practicando. Y efectivamente, me acuerdo tanto, cuando estuve fuera de la fundación, me dijo, ¿qué quiere hacer? Tantos años atrás, le dije, yo aprendí a trabajar la madera en la fundación, quiero hacer repisas. Y me dijo, listo, me firmó un cheque por $1.000.000. Y seguí demostrando. Ese fue el impulso. De ahí en adelante, como a los 2 años, yo tenía un almacén como con 15 trabajadores. Me dio el impulso y volé solo. Pero no volví a decirle, no, yo vine a la fundación, estoy haciendo bien las cosas, me estoy portando, ¿verdad, mi líder, que me estoy portando bien? Yo eliminé eso de mi vida. Si me creen bien, si no me creen, me importa. Lo más importante es que yo practico y que yo demuestro para mí mismo y para el de arriba esos cambios y que he aprendido bien la lección. Porque si usted no aprende bien la lección, mi hermano,
Si usted no aprende bien la lección, vea, yo veo papás que les pasa y vuelve y les pasa. Si usted no aprende la lección, usted va a estarse repitiendo cursos, repitiendo enseñanzas, y eso a veces es hasta más traumático, porque no se zafa usted el círculo vicioso. Miren, Teófilo, que no sea Teófilo, que sea usted. En el primer tratado comencé hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Para enseñar primero hay que hacer. Y no hay nada más bonito que usted enseñe haciendo. Por eso le entregamos roles, por eso yo le digo, aquí puede llegar una persona que quiere hacer, no lo vamos a limitar. Así tenga un mes, tenga una semana, yo le entrego todo. Practique, ponga por obra eso. Y si usted ve de los hechos para allá, usted tiene más garantías, porque el internamiento de ellos con el maestro fue de 3 años y medio. Y usted pelea aquí por 18 meses. Y cuando uno le dice le falta, ay, se vuelve uno en terrorista emocional. Terrorista de las emociones. Y lo pintan a uno como lo más macabro que le ha pasado a usted en la vida. Yo a veces le digo a los muchachos, usted ya estaba en tal fundación, usted ya tiene 3 procesos, 4 procesos. O sea, intentando que entienda que hay que practicar cosas nuevas para no repetir la misma historia. Amén, familia. Amén. ¿Si es claro o no es claro? Sí. Entre más practique usted, entre más haga, conforme, tal cual, podemos decir que usted está dando pasos significativos. Y yo lo aprendí, a no decirlo, sino a hacerlo. A no decirlo, a no hablar de recuperación, sino a demostrar con pasos, a caminar la rehabilitación, a vivir la rehabilitación, a vivir esos cambios, porque hablamos, nos quejamos de aquí y esto y lo otro, y va uno al terreno y no hace nada. Se mete al cuarto y todo lo contrario. Entra a la pieza, al módulo, al camarote y todo lo contrario. Estos días, hace como un mes, o no, menos de un mes, con el grupo, las chicas, no se sienten en la cama ajena, no se acuesten en cama ajena. Y entra uno al cuarto y ¿qué pasa? En cama ajena. Ni esas cositas tan básicas las podemos. En estos días una mamá, don Matías, es que le vi a un chico una camiseta de mi hijo y que de las fotos que yo pongo en mis estados de WhatsApp, una mamá reclamándome porque le vio la camisa de su hijo a otro. Incluso hay personas que creen que uno se queda con las cosas de ellos y de los hijos y todo eso, y que uno, mejor dicho, aquí se queda uno con todo eso. Y uno va y mira quién le dijo, quién lo dio, quién autorizó, quién dijo. Nada. Queda uno como el hijo de Limber. ¿Cómo quedó el hijo de Limber? Perdido. Entonces yo vuelvo y les digo, hay cosas que todo tiene su razón de ser, es por algo. Pero cuando uno no las quiere hacer o practicar, uno las desvirtúa como lo peor, como lo más malo. Y eso lo estás beneficiando uno. A mí todo me ha beneficiado. Y desde luego que seguimos en la carrera de la vida, pero al menos proponemos, tenemos la intención, lo anhelamos, queremos. Cuando uno tiene el querer, Dios pone el hacer. Dice que Él pone como el querer, el hacer. Porque a Dios sí le gusta poner por obra. Él le dijo, Él lo que habla se cumple. Y de ahí para allá, cuando entendieron esto los discípulos, si usted ve todo lo que esos tipos lograron hacer.
Llegaron a un nivel que hasta con la sombra sanaban. Llegaron a hacer cosas que el maestro dijo, las cosas que yo hice ustedes las harán mayores. Y se cumplió. Y se cumplió. Y si otros pueden, yo también decía eso, si ese man cambió, si ese man pudo, ¿yo por qué no puedo? En mi época un referente era Mari Consuelo, incluso esta semana hablé con él, vamos a estar visitando algunas fundaciones. Y Mari Consuelo, porque yo me rehabilité con el hermano de él, yo hice proceso con el hermano de él, que él murió hace poco de cáncer. Y a mí me decían que Mari Consuelo andaba con costal en Cali, y yo lo veía ya en Sábados Felices, y yo lo veía ya en la radio, y yo lo veía con sus chistes, obviamente no chistes, pues de alguna manera salidos de tono, que ya me decían que Mari Consuelo en la fundación se iba para San Andrés, que llegaban los de la radio, y yo decía, si ese man pudo, yo puedo. Y mire ahora dónde se da los pinches, y mire ahora dónde lo tiene Dios, yo también puedo. Eso es coraje, esa motivación, esas ganas de querer practicar eso, de querer poner por obra para llegar lejos o para alcanzar el propósito de vida. Pero si usted es así, básico, elemental, así, da lo mismo. No importa lo que piensen de mí, me importa lo que digan. Si usted es así básico, ahí se va a quedar. Amén, amén. Entonces, como es viernes, nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga. Amén. Dios los Chao, bendiga. chao. Se cuidan. Muchas gracias, Matías.